Tiene la palabra el señor convencional por la Capital Federal, Bloque Frente Grande, Eduardo Barcesap, miembro informante de un despacho por la minoría. 245, señor presidente. Señor presidente, señores convencionales, voy a comenzar por el final, es decir, por expresar qué tramos hay de acuerdo entre los despachos de minoría y mayoría, y luego sí a fundamentar aquello que puede ser diferencia, pero que anticipamos, entendemos, puede llegar a una conjugación de un despacho único con muy leves modificaciones. Estamos de acuerdo en lo que refiere a la formulación del habeas data y muy especialmente en lo que refiere al tema del habeas corpus, y ha sido muy correcto el informe brindado por el doctor Díaz en cuanto a cómo se llegó y se logró esa formulación que es efectivamente compartida por todos quienes debatimos en la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías. De modo que habremos de dar una fundamentación sobre el tema que nos concita particular interés, que es el del amparo, y luego formular las dos sugerencias que tenemos los miembros de este bloque para poder llegar a un despacho común. Creemos que la pauta metodológica, señor presidente, es de establecer cuál es la estructura, cuál es la naturaleza de los derechos humanos para saber conforme ellos cómo debe ser la acción tuitiva de esos derechos. Creo que acá se presenta un tema de enorme riqueza, no solamente desde el punto de vista de las garantías humanas, que ya sería, por cierto, suficiente para su tratamiento con encomio, sino también un tema que se convierte sin duda en el desafío mayor para el siglo entrante. El 45 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha planteado muy claramente que el derecho del futuro es el derecho de los derechos humanos y que el problema mayor de esos derechos es el problema de su efectividad. No está tanto el tema en encontrar, en redactar, en proclamar una nueva carta o en buscar un nuevo derecho, sino en formular cuáles son los criterios para la realización de estos derechos que podemos decir ahora con orgullo integran el texto de la Constitución Nacional Argentina. A ese problema de la efectividad, a ese problema de la garantía, está destinado esta fundamentación y nuestras parciales diferencias con el proyecto o dictamen de mayoría. El primer dato que debiéramos aportar está incorporado en el mensaje con el que el secretario general de Naciones Unidas abrió el 45 aniversario, su celebración en Viena. Y decía el secretario general de Naciones Unidas, hay tres imperativos en lo que atañe a los derechos humanos. El primer imperativo es el de la universalidad, y a ese respecto decía, es preciso que todos comprendamos claramente y aceptemos esa noción de universalidad, fundamento de nuestra concepción común de los derechos humanos. Por otra parte, se han definido mejor los destinatarios de los derechos: derechos de los pueblos, protección a los refugiados, los apátridas, las mujeres, los niños, las personas discapacitadas, los enfermos mentales, protección a los reclusos, las víctimas de desapariciones forzadas, protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares, protección, señor presidente, a las poblaciones indígenas. Decía más adelante, todo el mundo sabe que la Asamblea General de Naciones Unidas profundizó su reflexión sobre la universalidad, enunciando luego derechos colectivos, que yo prefiero llamar derechos de solidaridad, derechos que nos remiten a una universalidad proyectada, que suponen la acción conjugada de todos los protagonistas sociales, tanto en el plano interno como en el plano internacional. Desde que la Carta consagró en su artículo primero el derecho de los pueblos a disponer de su destino, la Asamblea General ha enunciado el derecho a la protección del medio ambiente, el derecho a la paz, el derecho a la seguridad alimentaria, el derecho de propiedad sobre el patrimonio común de la humanidad y, sobre todo, el derecho al desarrollo. Estimo que esta última noción invita en particular a comprender el cariz moderno del concepto de universalidad. La Asamblea General
adentró mucho en tal camino cuando en 1979 afirmó que el derecho al desarrollo es un derecho humano y que la igualdad de oportunidades para el desarrollo es una prerrogativa tanto de las naciones como de los individuos que componen las naciones. Señalo, por tanto, primer dato definitorio de los derechos humanos, el rasgo, el sesgo de la universalidad. Debo discrepar acá con el informe brindado por el doctor Díaz. No hay un derecho humano argentino, no hay tampoco un amparo argentino. Hay derechos humanos para los argentinos y habrá también una acción de amparo para esos derechos humanos, pero estas acciones, al igual que los derechos que tutelan, vienen impresos en el cuño de la universalidad, en el cuño del para todos, y de ninguna manera podríamos pretender presentarlos como que no son propios o que han sido gestados desde nuestra individualidad. En todo caso, que ha sido la tragedia de nuestra historia individual la que ha convocado a incorporar esos textos a la Constitución Nacional. Esta Convención Constituyente no ha incorporado ni el punto final, ni la obediencia debida, ni indultos a responsables de genocidio. Ha incorporado la tutela de la vida humana, de la libertad del ser humano, de la integridad física y psíquica del ser humano, porque la humanidad siempre apropia lo mejor de su existencia social. Y es ese signo de la universalidad el que preside la incorporación que acá hemos realizado. Segundo dato, segundo imperativo, el imperativo de las garantías, que es el que acá más nos concita. A ese respecto, proseguía diciendo el secretario general de Naciones Unidas, ¿qué son los derechos humanos si no hay estructuras y mecanismos apropiados para garantizar su efectividad, tanto en el plano interno como en el internacional? No se debe incurrir en debates huecos ni fútiles polémicas. Para evitar unos y otras, hay que volver a la esencia misma de los derechos humanos en la sociedad internacional y a las características que le confieren su singularidad. Yo voy a tomar dos expresiones del debate cuando se analizaba en general el núcleo de coincidencias básicas. Uno era las preocupaciones que expresaba el convencional Alacino sobre el joven Alacino, cuando decía y se interrogaba si habría algún derecho que escapara al molde del artículo 1197 del Código Civil, esto es, de los derechos subjetivos arquetípicamente. Hay que responder, sí, existe un derecho distinto. Ese derecho es el derecho de los derechos humanos. No pueden ser reducidos a la noción de derecho subjetivo. Reducirlos a la noción de derecho subjetivo sería encorsetar o mutilar su naturaleza propia. Y el primer signo distintivo de esa naturaleza propia es precisamente el de la universalidad, el de para todos, el de que cuando se afirma un derecho no es para reconocérmelo a mí o para reclamarlo para mí, es para reconocerlo en el otro. Cuando digo derecho a la vida, no solamente estoy pidiendo de conservar mi cabeza sobre los hombros, también estoy reconociéndole al otro, al que es distinto, al que es diferente, al que tiene una raza, color, credo, ideología diversa, que tiene el mismo derecho a conservar esa cabeza sobre los hombros y a que no sufra ningún deterioro a su integridad como ser humano, a su integridad física y psíquica. Eso es derechos humanos. Lo otro podrá ser una concepción nada más en los límites de la autoprotección, pero de ninguna manera calificará como derecho humano. Derechos humanos es reconocerlo en el universal y es reconocerlo en el otro, en el que es distinto, en el que es diferente. La segunda característica diferenciadora de estos derechos es el sustrato material a los mismos. No es el interés jurídicamente tutelado. Este es el sustrato de los derechos subjetivos. Este es aquel en que hemos sido formados los abogados. Esto es lo que hemos aprendido en las escuelas y academias de derecho. Los intereses jurídicamente tutelados. Y nada tenemos de crítica a ello. Esto es parte de la currícula del abogado. Pero en lo que atañe a derechos humanos, el sustrato es la necesidad, no el interés. La necesidad y una necesidad pensada en el universal. Y esa necesidad recorre un camino que lleva al reconocimiento,
un camino que expresa lucha, conflicto, antagonismo social, hasta que un derecho se objetiva como tal y en calidad de derechos humanos. Eso es, sí, necesidad, reconocimiento de la misma y objetivación social. Y un punto culminante de esa objetivación social es el que estamos expresando aquí, señor presidente, que es la incorporación en una fórmula lingüístico-normativa y en este caso con la mayor jerarquía, con la mayor sacralidad, cual es la Carta Constitucional, la Ley de Leyes de los argentinos. Esa objetivación social es la que hoy estamos consagrando. Pero esto sería insuficiente, señor presidente, si no advirtiéramos que en el tema de derechos humanos hay un tríptico que satisfacer, y ese tríptico es el del acceso al derecho, la permanencia en el mismo y la no afectación arbitraria en el uso y goce del derecho. Y nuestros sistemas jurídicos no son sistemas jurídicos diseñados para la tutela de los derechos humanos. Solamente prevén una acción tuitiva para aquel que ha sido afectado arbitrariamente en el goce del derecho. Esto es lo que resulta de la conjunción de los artículos 18 y 100 de la Constitución Nacional. Aquel que está en el goce y es turbado, efectivamente tendrá una acción tuitiva de la persona y los derechos. Pero no hay, señor presidente, ni en la Constitución Nacional, ni en las constituciones provinciales, a pesar de aquellas que se reformaron desde 1984 para acá, que son pródigas en afirmar la palabra exceso, en afirmar la operatividad plena de todos los derechos. No hay ningún camino, no hay ninguna palanca, no hay ningún botón que esté indicado y que ponga en conexión la necesidad que subyace a cada derecho con la satisfacción social de esa necesidad. Se habla de acceso, se habla de operatividad, pero no están indicados cuáles son las palancas, los mecanismos sociales para resolver esa necesidad, esa satisfacción de la necesidad, sino que permanecemos en un mundo lingüístico normativo que puede cumplir quizás la peor de las paradojas en el tema de los derechos humanos. Y esa peor de las paradojas sería que los derechos humanos se convirtieran en un discurso de la hipocresía social, en un discurso que resuelve en el imaginario de la norma aquello que no se resuelve en la materialidad de la vida. Afirmar el acceso a vivienda digna, como dice nuestro 14 bis, afirmar el acceso al adecuado alimento, a la salud, el acceso al empleo. Si no hubiera mecanismos que puedan resolver ese compromiso de la norma, implicarían sublimar en el mundo del imaginario de la norma aquello que no es resuelto en la vida cotidiana. Sería, perdónenme la imagen, como si tuviéramos un nuevo televisor plantado frente a nuestra vista, plantado frente a nuestros ojos, en lugar de tener un instrumento social de resolución de la necesidad, que es lo que aquí estamos buscando. Es por eso que hemos pensado sin necesidad de ser originales, esto también lo quiero poner muy de relieve. No hemos inventado, señor presidente, el modelo de acción de amparo que hemos traído a este recinto. El modelo de acción de amparo que hemos traído a este recinto está figurado, está elaborado en base a la doctrina de Naciones Unidas y muy particularmente de su Comisión Internacional de Derechos Humanos. Hemos debatido mano a mano con el presidente de ella y presidente del Instituto Noruego de Derechos Humanos, profesor Asbjørn Eide. Y la fórmula que tiene este profesor escandinavo quizás sea la fórmula más sencilla, y es decir, cuando se trata de derechos económicos, sociales y culturales, no basta con imponerle al Estado y a los particulares obligaciones de no hacer, de abstenerse de interferir. Hay una obligación más que imponer, y esa obligación es la obligación de resultado. Esa obligación es decir, que cuando un Estado nacional ratifica un pacto, está adquiriendo no solamente el compromiso de no interferir en el goce efectivo del derecho, sino que está comprometiendo el resultado, y ese resultado es para todos y es un resultado exigible, porque si no, no sería un derecho, sería una monserga moral, sería un compromiso ético o sería una remisión al imaginario, pero no sería un derecho. Y Ehring decía, solo puede convertirse en derecho aquello que puede ser realizado. Lo que no puede realizarse nunca podrá convertirse en derecho.
Y no quiero aquí entrar en honduras filosóficas, pero de Kant a Kelsen siempre se ha dicho, el derecho juega entre un mínimo y un máximo de eficacia. Si hay un máximo de eficacia, no es necesaria la norma, pero si tampoco logra un mínimo de eficacia, entonces es un imaginario y no una resolución jurídica del derecho o de la necesidad. Nosotros queremos resolver, y queremos resolver efectivamente, señor presidente. No queremos aprobar un nuevo catálogo de derechos humanos, o no queremos, por decirlo de la otra forma metafórica, agrandar la imagen del televisor. Queremos una efectividad del derecho comprometido en la norma. Queremos que aquello que incorporamos como norma de jerarquía constitucional sea un instrumento de resolución de la necesidad, sea una forma de mejorar la condición humana, porque el compromiso contenido en los pactos de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales es el de obtener un ser humano y un pueblo libres del temor y libres respecto de la miseria. Y eso afirma también nuevamente la unidad inescindible de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Y por eso sosteníamos cuando incorporábamos estos pactos con jerarquía y calidad de norma constitucional que la palabra complementario no implicaba subordinación, implicaba perfeccionamiento, integración y en un mismo nivel y jerarquía. ¿Qué diferencias tenemos con el despacho de mayoría? Bueno, hay dos, señor presidente. No es mucho. Y antes de referirme a esas dos, quiero convocar también algunas palabras ahora del presidente de la otra bancada mayoritaria, la del doctor Alfonsín, también en oportunidad de fundamentarse el tema del núcleo de coincidencias básicas, y él decía, y yo creo que con la mayor buena fe, y como debe ser la lucha en la política, ¿quién mejor o quiénes mejores que nosotros para la justicia social? Y nosotros queremos recoger ese reto desde este bloque del Frente Grande, no para hacer de él una batalla, no para hacer de una batalla en que alguien se sienta vencedor o imponer a otro la condición de vencido. Queremos competir por la mejor fórmula, queremos competir por el mejor criterio de resolución de la necesidad. Estamos dispuestos a esta confrontación de proyectos para lograr efectivamente una formulación que esté a la altura, que sea de la calidad como para que podamos decir en justicia social la Constitución de los argentinos ha logrado la fórmula más excelsa en cuanto atañe a derechos humanos. Y además, con la legitimación que esto podría significar para todos nosotros, de que no hemos pensado en estas fórmulas en repartos de poder, hemos pensado en necesidades socialmente objetivadas de nuestro pueblo, hemos pensado en las situaciones de marginalidad que hay que resolver, hemos pensado y acordado mecanismos y criterios para mejorar la condición humana, para hacer realmente digna la vida. Y es en ese sentido que queremos proponer dos modificaciones. Voy a empezar por la de menor extensión porque es una sola palabrita. Una sola palabrita. En el segundo párrafo, donde se menciona quienes quedan habilitados para el reclamo, para la legitimación activa en el tema de derechos colectivos o pluripersonales o difusos, como suele llamárselo, incorporar la palabra también, podrán también, las asociaciones concernidas por la temática y el defensor del pueblo que hemos instituido. Pero esta legitimación al defensor del pueblo y a las asociaciones concernidas jamás debiera, señor presidente, desplazar a los particulares damnificados. Sé muy bien cuál es la preocupación que subyace a esto de los particulares damnificados. Hay quienes han aterrorizado con la idea de la industria del juicio. Por lo menos digamos, ya que me acompaña Schroeder acá al lado, que no es una industria contaminante. Pero además de eso, hemos de decir que la Corte Suprema ya estableció un criterio en el precedente Ekmeyan muy claro. Cuando hay varios afectados y uno reclama, ese agota la acción. No hay que temer inundaciones de pleitos, no hay que temer que sean los derechos humanos los que desborden los palacios de justicia. Lo que ha desbordado los palacios de justicia, si ese es el caso, son los pagarés
las hipotecas, los contratos incumplidos, pero no los derechos humanos. Ojalá hubiera vía regia de tutela para los derechos humanos. Acá tenemos que señalar, así fuere no más que teóricamente, una diferencia también con el informe del doctor Díaz, y es que nosotros no consideramos a la acción de amparo como una vía residual, consideramos a la acción de amparo como una vía regia para la tutela de los derechos humanos. Y esto no porque hagamos una contraposición en si existe una acción judicial más idónea y esta otra del amparo. La contraposición viene, señor presidente, de poder admitir, de poder ver la diferencia que media entre derechos subjetivos y derechos humanos, y hacer aquello de darle a cada uno lo suyo, de darle a los derechos subjetivos las acciones regulares que están previstas en el ordenamiento jurídico, y darle a los derechos humanos esta acción de tutela que no es residual, que no es de excepción, sino que debe ser vía regia para la consagración y tutela de esos derechos. Acá está sin duda el problema epistemológico de mayor envergadura, de mayor calado institucional. Yo quiero citar muy brevemente dos fundamentos para esto. Primero es, partiendo ya que lo tengo nuevamente a Schröder como excusa, ¿por qué él puede ver más claramente que los abogados? ¿Por qué él puede ver más claramente que los abogados la acción de reclamo para la tutela de un medio ambiente sano? Y porque no tiene formación de abogado, afortunadamente. No tiene el obstáculo epistemológico de los abogados, que si no vemos un acreedor, un deudor y la acción por la que el acreedor puede compeler al deudor, no entendemos el derecho. Y esto le pasa a los jueces. No es una maldad, es una malformación porque no se ha aprendido lo nuevo. Bachelard decía que a veces lo que se conoce es un obstáculo para impedir conocer lo nuevo. Es una forma de reducir lo nuevo a lo que ya se conoce, con todas las mutilaciones que ello aporta. Esto está también, no lo voy a citar ni lo voy a referenciar, en el debate entre Popper y Adorno. Esto está también en la lógica propia del objeto propio. Pero nosotros queremos producir esta ruptura epistemológica. Queremos un giro copernicano y no una regresión ptolomeica. A nosotros no nos satisface una ley que venga modelada en lo que en su momento impuso un usurpante del poder político, me refiero a Onganía, no para dar precisamente vía regia de tutela a los derechos humanos, sino para limitar, frustrar y obstaculizar la acción de amparo. Pero no sería solamente el vicio de origen, lo que más nos interesa es pensar en el futuro, en la revolución copernicana y no en la regresión ptolomeica en la que podríamos quedar anclados. Y para ese futuro, para esa acción, nuestra sugerencia es un solo enunciado más en el primer parágrafo. Y ese enunciado es admitir también la acción de amparo cuando media una situación de desposesión gravemente lesiva de esos derechos, que es decir, que no interesa si ha habido una culpa para que haya habido una situación de desposesión. Basta que haya una desposesión para que el derecho convoque un remedio que conjure esa desposesión. Esto lo vio con claridad y quiero rendirle homenaje a don Alfredo Palacios. Él fue el que vio la antijuricidad objetiva antes que nadie y señaló que cuando mediaba una antijuricidad objetiva, que el obrero perdiera una mano frente a la máquina, no había que indagar si era culpa del patrón, si era que resbaló el obrero, bastaba que se hubiera producido el hecho lesivo para que la producción de ese hecho convocara a una obligación de conjurar el daño. Acá también, señor presidente, hay situaciones de desposesión objetiva. No debemos remontarnos a Adán y Eva para ver quién tiene la culpa de que los sin techo no tengan vivienda. Basta comprobar que haya una situación de desposesión respecto de derechos considerados fundamentales y frente a esa situación de desposesión que calificamos como gravemente lesiva de esos derechos, entonces allí convocar a una acción tuitiva. Algunos podrán pensar que esto va a significar que los jueces estén repartiendo vivienda, salud y alimentos. No es eso. Los jueces sí tienen el deber de constatar una situación de desposesión y frente a la misma interpelar a la autoridad para que haya formas de resolución
para que se pueda efectivamente lograr en la realización de la vida material y cotidiana esos derechos que están reconocidos en la norma y cuya realización constituye la preocupación principal de los expertos en derechos humanos, de la comunidad internacional y que debiera serlo también de esta Convención Constituyente. Concluyo, señor presidente, con la evocación de una lámina de Naciones Unidas que muchas veces he empleado en disertaciones sobre este tema. La lámina es la foto de un niño próximo a la muerte por inanición. Es una foto, por supuesto, dolorosa, como es, por cierto, la muerte de un niño. Es un fondo azul, se recorta la imagen de la criatura y atrás de ello, en negrita, está escrita la totalidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese niño es sujeto jurídico titular de la totalidad de esos derechos. Sin embargo, esa titularidad jurídica no va a ser apta para conjurar su situación de muerte inmediata. Algunos podrán considerar que esa muerte es una muerte natural. Otros pensamos, y recogemos la palabra del Papa Juan Pablo II, que esa muerte está dentro del genocidio silencioso del hambre, y alzamos también la proclama: no matarás ni con balas ni con hambre. Y cierro entonces, señor presidente, diciendo, este proceso de reforma constitucional dará lugar sin duda a que algunos califiquen su fruto como la constitución de la reelección. Otros dirán, es la constitución, con toda legitimidad, del Pacto de Olivos. Nosotros queremos, pero sin tutelajes ni padrinazgos, que haya una nueva definición semántica para esta reforma constitucional. Decir que esta Constitución, esta Convención Constituyente, han dado para los argentinos la Constitución de los Derechos Humanos. Muchas gracias.